Buenos días, buenas tardes o a la hora que sea. Somos cuatro estudiantes del curso cuarto I y hoy día vamos a hablar en esta introducción al podcast que va a venir después sobre un tema importante, la descentralización de nuestro país. Somos yo, Gabriel Díaz, Ignacio Flores, que aquí presente también, saluda por favor, Hola. Matías Arias Hola. y Joaquín Cortés. Hola. Vamos a dar la introducción explicando un poco por qué elegimos el tema, cuál es la importancia de este tema y terminando con una pregunta que es la que va a dar la pregunta que vamos a discutir durante todo el resto del podcast. Así que el tema es descentralización y, eh, y Ignacio va a hablar sobre por qué elegimos el tema, por favor. Bueno, nosotros, mis compañeros, nosotros en total, el grupo, elegimos este tema porque es evidente que la centralización en Chile es un problema que fue originado por el gobierno nacional y regional, y este problema afecta a la economía y a la sociedad del país. ¿Por qué? Porque hace Santiago es la única ciudad importante, su explotación de recursos y el estado ambiental y la sobrepoblación nos ha hecho llegar a esta propuesta, y con ella se evitaría la aglomeración de Santiago, concentraciones en factores económicos de las regiones, aumentando la recolección de recursos y aprovechando el espacio que sea interregionalmente. Ahora Joaquín nos va a hablar sobre la importancia de por qué elegimos descentralización como tema principal, por favor. Gracias, tipo. La importancia de este tema y por qué lo tocamos es para clarificar los problemas que está viviendo el país tanto a nivel económico como a nivel social, al haber una clara segregación poblacional referenciándose al tipo de vida y condiciones laborales que tiene una persona viviendo en una zona rural, comparando con otra que vive en una zona urbana, contemplando que ambas están en un nivel socioeconómico similar. También queremos hablar sobre las posibles soluciones que se pueden formular a este tema y sus posibles consecuencias, las cuales vamos a evaluar para averiguar si es mejor seguir con un Estado centralizado o si un Estado descentralizado es viable para la población a nivel nacional. Y por último, Matías va a explicar un poco la pregunta que elegimos para discutir en el podcast en sí, una vez terminemos esta introducción. Por favor. Muchas gracias, Gabriel. Ahora la pregunta en la cual se va a basar todo este podcast va a ser, ¿qué beneficios tendría si nuestro país tuviese un modelo menos centralizado en tiempos más normales o incluso en estos tiempos de cuarentena? Ya, porque Ah, perdón. Estados Unidos está centralizado en parte porque tiene muchas ciudades, muchos estados importantes. En parte no, porque por cómo funciona su economía y por cómo se crea el país, los diferentes estados tienen sus propias leyes y sus propias cosas. Entonces, Normalmente los technically estados no. están como descentralizados y centralizados al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque Estados Unidos tiene muchos lugares donde hay economía, pero el lugar donde hay más economía es Nueva York, porque es el lugar donde más Sí. gente hay y más trabajo hay. Y sigue estando la Pero no, bolsa y toda esa basura. ya, Oh Sí, yes. pero no sé si luego Estados están otros Unidos sea el mejor estados, como ejemplo por ejemplo ahora. California, que también están como al par. Mira, Estados La Unidos no es un verdad es ejemplo de un buen país, pero bueno, yo que sé qué se le va a hacer. sí, No, También. pero precisamente. no estoy hablando de esa cuestión, pues no, no me refiero a eso, me refiero a que estamos hablando de un sistema descentralizado para Chile y Estados Unidos perdón, es una potencia. Ya es Cuidado, una cuidado que potencia. Sí, la también. verdad es que habría que ver algún otro país con la misma situación geográfica. Porque este chilito es muy largo. Es muy difícil llegar cosas de la punta al otro, ¿sabes? Tampoco Bueno, se hace eso porque Chile no es un país creador, ¿cómo se dice? Que compra las cosas a otros países. Somos un país importador Sí, No eso. que no tiene Bueno, industria propia. también. Eso mismo. profe, no queremos. Pero no porque queramos, ¿eh? profe, porfa. Mira, para darte un ejemplo bacán, entre comillas, debería ser, por ejemplo, Rusia. Ya que te has fijado que Rusia tiene un montón de lugares donde simplemente está como deshabitado, despoblado, como en ruinas hay en un lugar de repente y en otro no. Que la mitad Ese de es un Rusia es ejemplo de nieve. país bastante centralizado, po. Sí, po. Sí, pero no creo que
que sea un buen ejemplo para Chilito, porque Rusia no es la Mm. segunda mejor potencia del país. No, China, así que estaba arriba, así que. Estamos La cosa es que lejos. tenemos que hay que mandar más cositas a otros lugares que no sean Santiago, porque todo se ha mandado a Santiago. Y mira lo que pasó. Mm. El Todo se 50%. manda a Santiago, de hecho. Sí, pero también... Es que Santiago está en un lugar muy malo, porque a quién se le ocurre hacer una ciudad en un hoyo. Es horrible el lugar, además de que todas las carreteras de entrada y salida están privatizadas. O sea que estamos pero horrible aquí, es un lugar horrible. Va a ser Santiago. Ujú. Es un mal lugar. Más que otra cosa porque la gente para llegar a Santiago tiene que venir de otros lugares volando o tiene que ir por mar, pero tiene que ir caminar toda esta carretera que está privatizada. Sí. O sea, si no venís con dinero desde allá, te dicen no. O con auto, porque te morís. No puedes ir a pie, ¿por qué? Porque está privatizada la carretera, más encima. Mm. Pero ¿cómo se podría centralizar esta cosita? Poquito a poquito. Haciendo trenes o cosas por ese estilo. Volver a abrir la vía de tren que se cerraron. Esas. Yes. Hacer una vía de tren que recorriera todo Chile y que hayan diferentes capitales además de Santiago que tengan lo suyo de economía, no sé, por ejemplo, Mm. debe haber un lugar entre medio como las minas que están allá para el norte que puedan hacer una ciudad ahí y explotar más esos recursos. Creo que serviría, pero creo que sería un cambio muy costoso y muy repentino. Y eso fue un poco nuestras opiniones generales y un poco de nuestro... Ya. Y eso fue un poco nuestras opiniones generales y lo que logramos sacar de este tema en concreto. Faltaron muchas cosas que se quedan afuera, pero por límite de duración no pudimos incluirlas. Espero que les haya gustado y nos veremos en otra tarea de historia.